Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que las prácticas culturales se definen como acciones que movilizan saberes, valores y actitudes y contribuyen significado identitario y contenido simbólico compartido, ¿cómo transmite usted su concepto de cultura a través de sus prácticas culturales? A ver, ahí por ejemplo considero que en el arte que practico, que es la danza, sí tengo opciones para tocar a una parte pequeña de la población que llega a mis manos para estudiar conmigo ballet o danza, ya sea en Ballet Ana Pavlova o en Danza Experimental de Bogotá. Y eso siempre y cuando que la persona que está enfrente mío sea receptiva, porque yo estoy dispuesta a dar lo que yo sé. No siempre la persona está dispuesta a recibir lo que yo le quiero dar. Hay personas, como te digo, que simplemente vienen y, pues sí, hacen la clase, pero no están más allá, no quieren saber nada más allá. O sea, al decirles algo más allá de lo que ya saben, como que no. Pero sí, yo considero que yo en el trabajo que hago, sí, o por lo menos trato de contribuir al engrandecimiento de la mente, no solo del cuerpo de la persona, sino que yo pueda contribuir a través de mi enseñanza o de mis palabras o de mis obras teatrales, un concepto más amplio de lo que ellos se supone que aman, que es la danza. Porque la danza también se ama poco, más o menos o mucho. Mucha gente la ama de una manera muy superficial. Mucha gente la ama desde la vanidad. ¿Sí? La vanidad, no solo la vanidad del cuerpo de verme bien, sino la vanidad de mostrarme ante los demás como una persona que baila muy bien. ¿Sí? Y eso es válido, pero sí se restringe mucho como artista la persona. Cuando el arte que yo enseño o que trato de enseñar se recibe por parte de la persona que estudia conmigo o que baila mis coreografías o que tiene acceso o interés por lo que yo pienso. Hay personas que no tienen ningún interés por lo que yo pienso, o eso es algo que he aprendido con el tiempo. O sea, uno puede tener interés en impartir lo que uno sabe a otro y esa persona no tiene ningún interés para recibir lo que la otra persona sabe. Es lo mismo que un alumno, por ejemplo, de un profesor universitario que va, se sienta en una conferencia, por ejemplo, sobre la historia del Renacimiento. Entonces, el profesor puede ser una maravilla, ser una eminencia, ser una persona que sabe muchísimo, que dicta una cátedra magnífica, documentada, maravillosa, y el alumno que se sienta ahí o lo recibe o simplemente le entra por una oreja y por la otra sale. ¿Sí? Eso también es una disposición de la persona que está recibiendo lo que uno da. O sea, yo creo que yo hago todo lo posible por llegar a abrirles en la mente, abrirles el corazón, abrirles inquietudes filosóficas o inquietudes culturales. Por ejemplo, cuando monté Requiem de Mozart, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, realmente el Requiem de Mozart es una obra muy compleja a nivel musical y también a través de la ideología de la música, porque la música tiene una ideología muy fuerte sobre lo que es la lucha entre la vida y la muerte. Y muchos de los bailarines estaban interesados en saber qué pensaba yo sobre eso, y otros simplemente lo bailaron y nunca estuvieron interesados en qué estaban bailando. Pero cuando llegó el momento escénico, la fuerza de la música era tal y la fuerza de la coreografía era tal que sí se sintieron en ese momento tocados por algo que durante todo el proceso creativo no
era de gran importancia para ellos, sino simplemente si el paso es en 1, 2 y 3, o si es en 1, 2, 3 y 4, o no sé qué. Detalles técnicos que son muy importantes, pero la parte de la ideología detrás no era de gran interés para muchos. Y así me ha pasado con muchas obras. Ahora sobra decir que en mi caso personal no todo el mundo le gusta trabajar conmigo por eso mismo, porque yo soy una persona que no me limito solamente a la parte técnica, porque para eso está Jaime, que es el asesor técnico en la parte técnica de la ejecución coreográfica. Yo la monto y él la corrige. Pero la parte ideológica o de la idea detrás simplemente muchas veces es ignorada por los mismos artistas porque no quieren saber, o sea, se limitan. Hay unos que no, hay unos que para mi fortuna no, y quieren saber y quieren aprender qué está detrás de las cosas, y eso es lo que hace un artista inquieto. Pero como te digo, es una cosa que uno debe dar sin esperar recibir nada a cambio. Uno da, y si lo reciben, bien. Como te digo, el profesor de la historia del Renacimiento, el maestro llega con su bagaje hecho y llega con todos sus conocimientos y los da. Ahora, si el alumno o el que oye la conferencia quiere recibir y quiere aprender, aprende, y si no quiere, no aprende. ¿Cuáles considera usted deben ser las cualidades mínimas requeridas para que una obra artística sea considerada patrimonio cultural mundial? Bueno, esa es otra pregunta grande, porque mira, hay muchas obras olvidables, hay muchas obras que se hacen y 24 horas después no existen. La danza sí tiene un problema, Natalia, te voy a decir, la danza tiene el problema de que es efímera. La danza es como una mariposa, ¿sí?, que nace y muere al atardecer. Entonces, es el problema de la danza, que no es el problema de la pintura, no es el problema de la literatura, ni es el problema de la danza, de la música, perdón. El problema de la danza en cualquiera de sus modalidades es su fragilidad y su desaparición rápida, ¿sí?, porque la danza está ahí mientras el espectador está viendo y se desarrolla frente a sus ojos una obra. Una vez se cerró la cortina, se apagó el último aplauso, eso se volatiliza. Hoy en día, afortunadamente, hay muchos medios para conservar coreográficamente las obras, que es el video, pero piensa en la gran cantidad de artistas que ha habido antes de la creación del video y que no trascendieron porque no había imágenes. Entonces esa era una condición, por ejemplo, que no los hizo menos grandes, sino simplemente que no vivieron en el momento de la tecnología y simplemente no se puede, digamos, hoy saber realmente cómo bailó Nijinsky, sino a través de los testimonios de la gente que lo vio. No se puede saber hoy en día cómo bailó María Taglioni, la creadora de las puntas, porque no existen sino los testimonios de las personas que escribieron sobre eso y unas litografías antiguas, no se sabe, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a mi persona, digamos, yo tengo toda clase de fotografías mías bailando, pero en esa época los videos eran malos. Entonces, yo no tengo un testimonio de lo que era yo como bailarina, ¿sí?, aparte de la fotografía y unos metrajes de películas que no me gustan y los rompí porque me parecían feos. Entonces, digamos que, sin embargo, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad la columnata de Bernini en San Pedro en el Vaticano, en Roma. Es patrimonio de la humanidad las pirámides de Egipto. Es patrimonio cultural de la humanidad las ruinas de Chichén Itzá. Es patrimonio de la humanidad Machu Picchu. Es patrimonio de la humanidad Ciudad Perdida, porque está en la piedra, está ahí lo que quedó. Ahí está. O sea, la arquitectura es una de las formas más
fuertes de algo que trasciende y que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. El Palacio de la Alhambra en Granada, el Palacio de Versalles, bueno, hay mil ejemplos, ¿sí? Hay mil ejemplos. La música, por ejemplo, la música, digamos, nosotros tampoco sabemos la música que se tocaba en el Imperio Romano o la música que se tocaba en las cortes de los faraones de Egipto, sino a través de, digamos en el caso de Egipto, digamos en los jeroglíficos de las pirámides están los instrumentos, o sea, en los jeroglíficos, en las pinturas, ahí están los instrumentos y se puede más o menos recrear como el sonido que producía ese instrumento. Pero la música, digamos, a partir de Monteverdi, es como, digamos, ya el referente más exacto, aun cuando, por ejemplo, la iglesia, digamos, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa sí son patrimonio musical muy fuerte por cuanto se conservan, digamos, los cantos gregorianos, ¿sí? Y que es lo que los estudiosos de la música estudian para saber cómo era la música en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo XIV. Y pues las obras, digamos, posteriores, digamos, de la gran música de Chopin, de Beethoven, de Brahms, de Tchaikovsky, bueno, y te nombro millones y pues ya, pero tampoco están ahí todos los que compusieron, porque había naturalmente otros compositores menores y esos compositores menores no trascendieron. En la literatura pasa lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, tú cada rato ves en la televisión, en el periódico, que fulanita de tal o sutanito escribió un libro. A ver, vamos a ver si en el siglo XXI, a finales del siglo XXI, en el 2098, ¿cuántos de esos libros van a seguir siendo leídos? ¿Y cuántos de esos libros van a haberse desaparecido y convertido en papeles que destruye el mundo, sí, que destruye el paso del tiempo? Que eso sí pasa mucho porque hay mucha gente que escribe pura basura que no trasciende, y hay gente, pues, o sea, uno estudia literatura, yo estudié literatura inglesa y literatura francesa por mi cuenta, porque yo soy más autodidacta en muchas cosas, y digamos que, a ver, aún una persona casi ignorante ha oído alguna vez en su vida quién es Shakespeare, pero nadie sabe, digamos, a menos de que tenga una cultura más profunda en literatura, quién es ni Molière, ni Racine, ni Corneille en las letras francesas, que es gran teatro. La gente sabe, pues, que Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha, pero mucho más ahí no, tampoco saben todos los poetas del siglo de oro español y cosas de esas. La literatura rusa y cosas así, Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, son obras, digamos que, digamos, hay un mínimo de obras en que una persona, hay personas, por ejemplo, de esas de la falsa cultura que compran bibliotecas por metro y las ponen en sus casas, como para que los invitados vean que sí son cultos y jamás han abierto esos libros. Pero bueno, ahí me devolví un poco a la pregunta anterior sobre qué es cultura. Y digamos que te explico algo concreto sobre el patrimonio. Lo que se considera patrimonio son realmente pocas cosas, porque la mente humana es muy olvidadiza, ¿sí? Se olvida pronto de las cosas. Y la obra como tal tiene que ser muy buena, digamos, en música o en literatura, para que sea algo que perdure de siglo en siglo, ¿sí? Entonces, esa es esa respuesta. Ok, excelente.